Para continuar tenemos que realizar lo mismo, el mismo procedimiento anterior, pero ahora para el inciso C. La función es una función de orden 4, x a la cuarta menos 2x cuadrado más 4. Nuevamente tengo que realizar el análisis completo de la función. Para empezar la voy a derivar 3 veces, ya que voy a utilizar las 3 derivadas. Posteriormente, la derivada primera me va a dar 4x al cubo menos 4x más 0. La derivada segunda, vuelvo a derivar a la derivada primera, me va a dar 3 por 4, 12x cuadrado, menos 4, y la derivada tercera me va a dar como resultado, derivada tercera en x, 2 por 12, 24x, menos 0. Ahora sí comienzo el análisis de la curva. En primer lugar voy a analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello voy a tomar la primera derivada de la función, la voy a igualar a 0 y voy a encontrar los puntos críticos. La primera derivada me dio 4x cubo menos 4x, la igualo a 0. Puedo simplificar aquí nuevamente, dividiendo todo por 4. Me queda una expresión más simple, x cubo menos x igual a 0. Para encontrar las raíces de esta función, una forma podría ser usar Ruffini, pero otra forma más sencilla es sacar factor común x, obtengo x cuadrado menos 1, y luego digo que esto va a ser 0 siempre y cuando o esto sea 0 o todo este paréntesis sea 0. Quiere decir que una raíz x sub 1 va a ser 0 y la otra va a salir de aquí, x cuadrado menos 1 igual a 0. En este caso de tener 3 raíces porque es una función cúbica, la derivada primera. 2 de las otras raíces van a salir de esta expresión, x cuadrado es igual a 1, y si paso la raíz como la potencia como raíz, obtengo x igual a más menos 1, ya que las raíces tienen resultados positivos y negativos. Entonces obtengo una raíz y 2 y 3 raíces más, 3 raíces en total. 3 puntos críticos. Para esos puntos críticos voy a analizar el valor que toman en la función. Si x1 vale 0, el y sub 1, voy a decir, va a ser igual a la función en 0. Si yo analizo la función en 0, se me anulan estos dos términos y me da 4. Quiere decir que el primer punto crítico, P sub 1, lo voy a llamar, va a tener por coordenadas 0 y 4. Para el segundo, x sub 2 igual a, voy a tomar el positivo 1, voy a analizar la función, voy a encontrar el y sub 2, es decir, la función en 1. La función en 1 va a ser 1 a la cuarta, que es 1, menos 2, más 4, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 más 4, 3. Quiere decir que el P sub 2 va a estar formado por 1 para x, 3 para y. Por último, el x sub 3, el tercer punto crítico, que es menos 1, va a tener por ordenada al y sub 3, que es la función en menos 1, que me va a dar. Si reemplazo ahora por menos 1, me vuelve a dar lo mismo. Menos 1 a la cuarta es 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado es menos 2, más 4, 1 más 4 es 5, menos 2, 3. Quiere decir que el punto 3, P sub 3, va a estar formado por las coordenadas menos 1, 3. De esta forma obtengo los 3 puntos críticos. Pero ahora voy a analizar si la función es creciente, decreciente o constante, por ejemplo, en esos tres intervalos. Voy a formar 4 intervalos en este caso. El primero va a ir de menos infinito a menos 1, el primer punto crítico. El siguiente va a ir de menos 1 a 0. El siguiente de 0 a 1 y el último de 1 a infinito. Y voy a analizar el signo de la derivada primera para cada punto. La derivada primera me dio 4x cubo menos 4x, de una forma más simple, x cubo menos x. Voy a tomar un punto para cada intervalo. Para el primero podría tomar, por ejemplo, x igual a menos 2. Para este podría tomar x igual a menos 0,5, por ejemplo. Para este, x igual a 0,5. Y para el último, x igual a 2. Analizo el valor de la derivada primera para cada punto.
x cubo menos x, lo analizo en menos 2, va a ser menos 2 al cubo menos 2, me da como resultado menos 6 negativo. Para menos 0,5 voy a escribir menos 0,5 al cubo menos 0,5 y me da positivo, un resultado positivo. Para el tercero 0,5 al cubo menos 0,5 me da negativo. Y para el último 2 al cubo menos 2, que me da como resultado positivo. Esto me quiere decir que en este intervalo la función va a decrecer, en este va a crecer, en este va a decrecer y en este va a volver a crecer. Por lo tanto, los intervalos de crecimiento van a ser el intervalo que va de menos 1 a 0, unión el intervalo que va de 1 a infinito, y el intervalo de decrecimiento, los restantes, el que va de menos infinito a 1, unión el intervalo que va de 0 a 1. Y allí tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La siguiente cuestión es analizar los extremos, si son máximos o mínimos. Ya sé que en estos 3 puntos va a haber extremos, debo decir si son máximos o mínimos. Puedo usar el criterio de la primera derivada, voy a usar el criterio de la segunda igual. La segunda derivada la debo reemplazar en cada uno de los puntos. El primero es el x sub 1 igual a 0. Su derivada segunda, entonces la reemplazo en 0. La derivada segunda me dio 12x cuadrado menos 4. Es decir que va a ser 12 por 0 al cuadrado menos 4, que me da menos 4, que es menor que 0. Quiere decir que allí va a existir un menor que 0, un máximo, relativo. El punto es 0 para x, 4 para y. En p sub 1, 0, 4. Luego analizo para x sub 2 igual a 1. La derivada segunda en 1 va a ser 12 por 1 al cuadrado menos 4, que me va a dar 12 menos 4, 8, que es mayor que 0, por lo tanto allí va a existir, mayor que 0, va a existir un mínimo relativo en el punto que yo llamé p sub 2 de coordenadas 1, 3. Y para el último, x sub 3 igual a menos 1, la derivada segunda me va a dar 12 por menos 1 al cuadrado menos 4, y me vuelve a dar 8 mayor que 0. Entonces allí también va a existir un mínimo relativo en p sub 3 de coordenadas menos 1, 3. Tengo analizados los 3 puntos críticos. Lo que sigue es analizar la concavidad o convexidad de la función. Para ello voy a tener que buscar los puntos de inflexión. Concavidad y convexidad. Para encontrar los puntos de inflexión, tomo la derivada segunda y la igualo a 0. La derivada segunda me dio 12x cuadrado menos 4. La igualo a 0. Nuevamente puedo simplificar para obtener valores más pequeños, dividiendo todo por 4. Voy a obtener 12 dividido 4, 3x cuadrado menos 1 igual a 0. Y ahora resuelvo esta ecuación, una cuadrática. Si yo la resuelvo, voy a obtener como resultado 3x cuadrado igual a 1, es decir, x cuadrado es igual a 1/3, por lo que x va a tomar valores más y menos. 1 sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, más y menos racionalizado, raíz de 3 sobre 3, lo puedo expresar así. Entonces tengo dos puntos de inflexión que son más raíz de 3 sobre 3 y menos raíz de 3 sobre 3. Para cada punto voy a formar intervalos y voy a analizar la concavidad y convexidad de la función. El primer intervalo va a ir de menos infinito a menos raíz de 3 sobre 3. El segundo intervalo va a ir de menos raíz de 3 sobre 3 a más raíz de 3 sobre 3. Y el último va a ir de raíz de 3 sobre 3 a infinito. Y voy a analizar para cada uno el signo de
la derivada segunda, en este caso de la función. La derivada segunda es 12x cuadrado menos 4, o escrito de una forma más simple, 3x cuadrado menos 1. Puedo tomar un punto para cada intervalo. En este puedo tomar, por ejemplo, x igual a menos raíz de 3 sobre 3. Resuelto me da aproximadamente 0,6. Yo puedo tomar, por ejemplo, menos 1, que está en este intervalo. Aquí puedo tomar x igual a 0. Y aquí puedo tomar x igual a 1, que también cae en ese intervalo. Reemplazo y obtengo el signo de la segunda derivada en cada intervalo. Para menos 1 voy a obtener 3 por menos 1 al cuadrado es 3, menos 1, 2, positivo. Para 0 voy a obtener menos 1, negativo. Y para 1 voy a obtener también positivo. Quiere decir que en este intervalo la función va a ser cóncava hacia arriba, en este va a ser cóncava hacia abajo y en este va a volver a ser cóncava hacia arriba. Voy a obtener dos puntos de inflexión. Voy a analizar, para saber de qué clase son esos puntos de inflexión, voy a analizar la derivada tercera de la función. La derivada tercera de la función, f triple prima de x, me dio como resultado 24x. Para cada punto de inflexión voy a analizar. Por ejemplo, para raíz de 3 sobre 3, el signo que toma la derivada tercera lo voy a llamar x sub 4 igual a raíz de 3 sobre 3. Entonces voy a analizar la derivada tercera en raíz de 3 sobre 3, que me va a dar un valor en positivo mayor que 0, no importa cuánto. Quiere decir que allí va a existir un punto de inflexión de primera clase. Quiere decir que la función va a pasar de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en raíz de 3 sobre 3. Y luego para x sub 5 lo puedo llamar como a menos raíz de 3 sobre 3. Y voy a analizar el signo de la derivada tercera en menos raíz de 3 sobre 3, que va a ser 24 por menos raíz de 3 sobre 3. Me va a dar un valor negativo. Quiere decir que allí va a existir un punto de inflexión de segunda clase. Quiere decir que la función va a pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, como se observa también en la tabla. Por último, analizo la correspondencia gráfica. Yo ya marqué los valores de la función, realicé una tabla de valores, calculé los correspondientes ordenadas de los puntos y para ciertos valores de x, los marqué en el gráfico, me queda unirlos. La gráfica hace aproximadamente esto. Si le doy valores a x y grafico los de y, donde voy a analizar que, en primer lugar, los intervalos de crecimiento deberían ser de menos 1 a 0 y de 1 a infinito. Observo gráficamente que efectivamente la función crece entre menos 1 y 0, aquí, y vuelve a crecer de 1 a infinito, aquí. Y los intervalos de decrecimiento deberían ser de menos infinito a 1 y de 0 a 1. De menos infinito hasta 1 para x, la función efectivamente decrece, y de 0 a 1 la función también decrece, como establece el intervalo de decrecimiento. Por otro lado, los extremos deberían ser los puntos p sub 1, p sub 2 y p sub 3. En p sub 1 encontramos 0,4, 0,4 que está aquí. Encontramos que la función tiene un máximo, es decir, este es p sub 1, la función presenta un máximo relativo en el entorno de ese punto, ese es el valor máximo que toma la función. Para p sub 2, 1, 3, la función toma un mínimo, p sub 2, 1, 3 es este punto, y allí la función toma un mínimo relativo, es decir, es el mínimo valor que toma la función en un entorno de ese punto. Y para p sub 3 la función también toma un mínimo, lo analizamos analíticamente, que sería este punto, p sub 3, allí hay otro mínimo relativo. Tengo un máximo relativo y dos mínimos, y además tengo los puntos de inflexión que corresponden a el punto raíz de 3 sobre 3. El primer punto de inflexión es raíz de 3 sobre 3, que es aproximadamente 0,57.
Su correspondiente valor de i lo pueden calcular, da 3,44 aproximadamente, quiere decir que va a ser este punto aproximadamente. Allí voy a tener un punto de inflexión P sub 4, lo llamé yo, donde es este, P sub 4, y este lo llamé P sub 5, donde la función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Es este punto, la función pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, es un punto de inflexión de primera especie. Y por otro lado el punto menos raíz de 3 sobre 3, que tiene como valor en i 3,44 también, que es este punto, y yo lo llamé P sub 5. Y allí la función presenta un punto de inflexión de segunda clase, donde pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Como se observa en la tabla, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en el punto menos raíz de 3 sobre 3, donde hay otro punto de inflexión. De esta manera se realiza el análisis de estas funciones.